diferentes anuncios que se han hecho durante la jornada de hoy. Nos acompañan en los próximos minutos José Antonio Gurpegui, catedrático, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. José Antonio, bienvenido, buenas tardes, noches. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Y también nos acompaña Carlos Teixier, experto en geopolítica, profesor del IEB y de la Universidad de Shanghái. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muy buenas noches, los saludarlos. Pues os quiero preguntar en primer lugar por esa medida económica que ha anunciado Donald Trump. Estudia ampliar los aranceles, sobre todo en esa guerra con China. Y os quiero preguntar en qué estado se va a encontrar la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Qué consideráis que va a pasar si gana Donald Trump? Lo cierto es que con Joe Biden las relaciones con China no han mejorado, simplemente se han mantenido ahí en una situación de limbo. Yo no tengo la sensación de que hayan mejorado, pero sí que es cierto que Donald Trump, por lo que pone sobre la mesa, está planteando un enfrentamiento directo con el gigante asiático. José Antonio. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho de que la presidencia de Joe Biden no ha supuesto ningún cambio sustancial respecto a la guerra comercial, sobre todo la guerra arancelaria, ¿no?, que inició Donald Trump con China. Yo, de hecho, pensaba que ese iba a ser uno de sus logros, ¿no?, que Joe Biden iba a reconducir, en cierta forma, el desaguisado, me atrevería incluso a decir, que creó Donald Trump, porque también para la economía norteamericana, o sobre todo para los granjeros del Medio Oeste, donde él tiene su gran granero y nunca mejor dicha la expresión de votos, no resultó precisamente muy beneficioso, sobre todo en algunos cereales, y estoy pensando en el maíz, ¿no? Pero bueno, el pasado es pasado, y centrándonos en esa pretendida nueva subida de aranceles que impondrá Donald Trump en productos chinos, pues estoy pensando en qué tipos de aranceles. Yo imagino que en este caso se va a centrar sobre todo en temas tecnológicos como el 5G, coches eléctricos. Probablemente estará pensando, porque hasta donde yo sé, no sé si vosotros, que siempre estáis muy bien informados, tenéis noticia o algún punto más claro en dónde centraría esa subida de aranceles para China, pero probablemente vaya más por el terreno tecnológico en esta ocasión. Pero, como digo, es una sospecha, más que él lo haya dicho, siempre en el hipotético caso de que se hace con la victoria, y asumiendo que ciertamente Joe Biden no cambió la tendencia que inició en su anterior mandato Donald Trump, algo que yo particularmente pensaba que sí iba a hacer, pero no lo hizo. Sobre todo de tecnología, de vehículos, esa guerra contra el vehículo eléctrico chino, más o menos ahí es donde se ha estado situando el foco. Incluso ha llegado a decir que va a prohibir eso es lo que quería decir, que por ahí puede ir, ¿no? Ha llegado a decir incluso que va a prohibir que circulen los vehículos eléctricos chinos por las carreteras de Estados Unidos. No tenía esa información tan concreta, pero me imaginaba que los aranceles iban a ir por ahí, ¿no?, en tecnología de móviles y en automoción, fundamentalmente. Carlos. Sí, bueno, digo, completamente de acuerdo. Ahora, vamos a repasarlo un poco. La administración Biden, que sería la de Kamala, sería una continuación para principios básicos. Sí es cierto que no hicieron nada vamos a decir, por volver a abrir, por volver a incrementar el comercio internacional. Se quedaron con los aranceles que ya había y las diferentes prácticas de bloqueo. Pero si Trump llegase a la Casa Blanca nuevamente, sería una catástrofe en el sentido del comercio internacional. A ver, vamos a entender. Al final del día, es un hecho, y no lo digo yo, eso está en todos lados, es un hecho que Estados Unidos no puede competir con China en la mayor parte de los asuntos que tienen que ver con cuestiones de tecnología y, por supuesto, en automóviles. Pero es que Estados Unidos no puede competir con nadie. Es decir, el problema que tiene Estados Unidos es un problema de productividad interna relacionado con el costo de la producción. Entonces, si te cuesta más producir, y además de que te cuesta más producir, eres menos eficiente al producir, pues el señor Trump o la señora Harris pueden decir lo que quieran. Al final del día, las empresas son las que deciden qué es lo que van a hacer. Es decir, a mí no me puedes obligar
a que deje mi empresa en Estados Unidos, cuando pues a mí con eso yo no puedo competir porque sé que los chinos, sé que los europeos, sé que los latinoamericanos, sé que México puede hacer eso mucho mejor y lo puede hacer inclusive a menor costo. Entonces, el hecho de poner todos estos aranceles e incrementar las medidas proteccionistas traería a muchos, vamos a decir, traería a muchísimas personas perjudicadas, pero a prácticamente nadie beneficiado, porque las empresas de Estados Unidos de cualquier manera no lo van a hacer. Entonces, imaginemos que el precio de estos artículos se va a multiplicar, se va a ir arriba, el precio se va a incrementar y el que va a tener que pagar ese precio es el consumidor final. Ahora, si alguien como el señor Elon Musk, que ahora está apoyando abiertamente al señor Trump, por razones obvias de los aranceles y bloquearle la competencia de los automóviles chinos a Tesla. Entonces, si el señor Elon Musk se quiere quedar en Estados Unidos, quiere producir en Estados Unidos y quiere seguir vendiendo sus coches al precio que los vende, sin tener que competir con los chinos, bueno, pues al señor Elon Musk le va a ir muy bien. Pero la pregunta es cómo le va a ir al mercado norteamericano, los consumidores, cuando tengan que comprar a fuerza el Tesla mucho más caro que los otros vehículos, porque por los aranceles les costaría más comprar un automóvil que es mejor y que sería en un momento más barato. Y el problema es ¿qué va a hacer Europa? Porque para nosotros estamos hablando pues de cuestiones que tienen que ver con tecnología, sí, pero acordémonos que fue el señor Trump en el año 2018 el que puso los aranceles al aceite de oliva español. Y a partir de que puso... La aceituna de mesa sobre todo, por ejemplo, la aceituna. Yo tengo un buen amigo que se dedica al tema de la aceituna y lo ha sufrido. De hecho, redujo el número de los empleados en su fábrica. Perdona, Carlos, que te he interrumpido. No, es que tienes toda la razón. Siempre, como sabe, me lo dice muchas veces, me dice, no dices nunca, no hablas de la aceituna de mesa, lo importante que fue y la de puestos de trabajo que destruyó en España, ¿no? Claro, Perdona, claro. que te he interrumpido. No olvidemos que a partir del 2018, que me imagino que coincide con las fechas que tú mencionabas de tu amigo, a partir del 2018 las exportaciones de aceite de oliva de España a Estados Unidos bajaron un 70%. Y no se ha podido recuperar eso. Entonces, de cualquier manera, el problema es que estamos viendo a un Estados Unidos que se hace muy ineficiente, muy poco productivo, pero que no quiere asumir los costos de haber bajado esa productividad. Os quiero preguntar también, en este caso, por cómo va evolucionando esa campaña. El foco económico está claro, también está claro los ataques personales. Hoy hemos escuchado a Donald Trump decir que Kamala Harris tiene que hacer un estudio cognitivo. Está claro que al final yo creo que a Trump le funciona esa fórmula, ¿no, José Antonio? Bueno, con sus seguidores, desde luego. No es nada nuevo ese tipo de afirmaciones sobre Kamala Harris. Poner en duda su estado mental lo viene haciendo Donald Trump desde más o menos abiertamente desde hace tiempo, pero sobre todo por su risa, ¿no? En algún momento ha dicho que alguien que se ríe como ella se ríe, pues denota algún tipo de alteración mental. Incluso cuando todavía Joe Biden estaba en la carrera por la presidencia, yo creo que en cierta forma ella sospechaba algo de lo que podía ocurrir, o al menos debía haberlo sospechado, porque, no sé, pues para muchos de nosotros, y ahí sí que me incluyo, nunca tuvimos fe yo nunca tuve fe en que Joe Biden sería el candidato final de los demócratas, ¿no? Pero lo que voy, ella le llamaba risitas Harris, ¿no? O sea, por su forma de reírse. Yo creo que, bueno, pues si acaso, pues puede resultar atractivo o puede resultar de alguna forma convincente para sus seguidores más incondicionales, pero yo no sé si eso realmente le va a reportar un beneficio, no lo sé, digo,
un beneficio importante en el voto del ciudadano medio, ¿no? Que es el que está en el voto más ponderado, el del republicano, en ese 35% de republicanos que votaron a Nikki Haley, o en ese demócrata que no acaba de convencerse de la política que ha llevado Joe Biden, o que ve que la gasolina, ese demócrata que ve que llenar el depósito de gasolina cada vez le cuesta más, o ir al supermercado y llenar la cesta de la compra le cuesta cada vez más, que es el voto que uno y otro están intentando obtener. Yo no sé si en esos dos nichos de votantes tendrá o no tendrá mucho efecto este cuestionamiento de Donald Trump de la salud mental de Kamala Harris, ¿no? De todas formas, entra dentro de lo que ha sido su táctica. Recordemos también cuando también pedía el certificado de nacimiento de Barack Obama, creo recordar, que si era realmente estadounidense o no era estadounidense. Es decir, ese tipo de argumentario lo ha utilizado y lo viene utilizando Donald Trump desde hace tiempo, ¿no? Hoy la noticia un poco era ese supuesto intento de atentado que ha sido negado por el propio protagonista, aunque el sheriff que lo ha detenido dice que sí, que realmente intentaban atentar contra él, con lo cual sería el tercero. Pero bueno, yo he repasado un poquito antes en los periódicos norteamericanos y tampoco le están dando mucha cancha, ¿no?, al tema este del posible atentado, tercer intento de atentado, de magnicidio, porque ha encontrado a este individuo armas en su coche cuando se dirigía precisamente a uno de los mítines de Donald Trump. Que a propósito, he leído en algún sitio, no sé dónde he leído, que estuvo en la convención republicana, además, que fue alguien que estuvo en la convención republicana y que era votante de Donald Trump. Es decir, las noticias son un poco confusas en ese sentido. Carlos. Sí, bueno, sabemos y hemos visto que Donald Trump ha hecho su lenguaje más ácido, más agresivo. Esto es un peligro porque está enfrentando al pueblo norteamericano. Ya ahorita hay inclusive reportes de agresiones en contra de migrantes por el discurso explosivo de Donald Trump en contra de la migración. Esas declaraciones de que va a deportar a todos los migrantes ilegales, que va a cerrar las fronteras, que va a utilizar al ejército dentro de Estados Unidos para que hagan todas estas labores. Bueno, pues por supuesto que tendrían muchísimos cuestionamientos, pero en este momento no se trata de cuestionamientos, en este momento se trata de campañas políticas y nos quedan para fines prácticos 20 días más o menos. Y en esos 20 días vamos a ver que todavía el discurso se va a exacerbar aún más. Vamos a ver a un Donald Trump mucho más agresivo, porque eso es lo que le funciona. La gente que vota por Donald Trump, ese es el mensaje que quiere escuchar, quiere culpar a alguien. Y encontrar a alguien como lo hace Donald Trump, llámale migrantes, llamémosle los demócratas, llamémosle los chinos con sus prácticas comerciales, llamémosles a los europeos a quienes tenemos que pagarles la OTAN y no sé qué tantos argumentos tiene Trump, pues siempre es darle a la gente el enemigo que está buscando para justificar por qué a él en lo personal no le va mejor. Y Trump es extraordinariamente hábil para encontrar cómo llegarle a la gente para levantarle ese ánimo y enfrentarlo con alguien, ¿sí? Y desgraciadamente esto es lo que vamos a seguir viendo en los próximos días. En el momento estamos viendo una diferencia, dependiendo de las encuestas que veamos, pero estamos viendo diferencias del 1% hasta el 5%, todas en favor de Kamala, pero que eso no quiere decir nada, absolutamente nada, ni siquiera están arriba del error estadístico, es decir, una diferencia de un 3% a favor de Kamala significa empate para fines prácticos. Entonces, complicada la situación en las elecciones estadounidenses. Por esa entrevista que va a conceder el día 16 Kamala Harris, esta misma semana, pasado mañana, la va a conceder en Fox News, que para ella es territorio enemigo. Fox News, que por otra parte propuso hacer un debate, que eso ha quedado un poco en agua de borrajas, no va a haber otro debate, José Antonio.
No, yo creo que después de la última experiencia que tuvo Donald Trump, ya lo dijo en su momento, ya he ganado ya 2 veces, en palabras suyas, y ya no es necesario que haya más debates, porque obviamente con Kamala Harris se encontró un hueso bastante más duro de roer que el que había encontrado con Joe Biden en el primer debate, ¿no? Entonces, yo pienso que no se va a exponer Donald Trump, y sobre todo eso, pues estando ya a puertas de las elecciones, no solo a puertas, sino que incluso ya se ha abierto el periodo de early voting, ¿no? Ya hay votos que se han emitido en Estados Unidos, ¿no? Entonces no creo que se exponga a una situación como la que vivió en el anterior debate, que si bien es cierto que Kamala Harris no lo vapuleó ni mucho menos, sí es cierto que Kamala Harris sí mostró tener una altura de presidenta, de ser capaz de dirigir a una nación, ¿no? Y era algo que eso podía quedar en entredicho para algunos norteamericanos, pero sí que se vio con altura política, sí que recuperó ese prestigio que había perdido en los 4 años de vicepresidenta, la que yo pienso que si hubiera habido unas elecciones primarias entre los demócratas sin Joe Biden como candidato, Kamala Harris no hubiera sido ni tan siquiera runner-up, ¿no? Ni la segunda, hubiera quedado bastante más descolgada, sobre todo por la prensa que tenía, ¿no? O la consideración que tenía en los Estados Unidos. Dicho eso, y entrando ya en la entrevista con la Fox, que ya está anunciada, perdona que me repita, pero vuelvo de nuevo a esa bolsa de ese 35% de votantes de Nikki Haley, la misma Nikki Haley que fue pitada en la convención republicana, no nos olvidemos. A Donald Trump no le apoyó ningún anterior presidente, y su contrincante en las primarias, Nikki Haley, que sí le apoya a la convención, cuando sale a hablar en la convención es pitada. Es decir, la unión dentro de los republicanos no es tan fuerte como lo ha sido dentro de los demócratas, en la que, por ejemplo, todos los anteriores presidentes fueron a apoyar a Kamala Harris en la convención demócrata, y el único vivo que por razones de edad, con más de 100 años, no podía ir, era Jimmy Carter, envió a su nieto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy lógico, y me parece lógico y me parece además bastante sabio, ¿no? El movimiento de Kamala Harris, que está cuidando muchísimo sus apariciones públicas, sobre todo sus entrevistas. Creo que a mí me está gustando más la campaña que está haciendo Kamala Harris que la campaña que está haciendo Donald Trump, aunque, como decía Carlos, efectivamente estamos en un empate técnico, ¿no? En las diferencias de puntos, yo lo sigo día a día y, bueno, no hay variaciones prácticamente, ¿no? Georgia, creo que lo que he visto hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, que Georgia antes lo estaba ganando Donald Trump, y me parece que hoy aparecía ya que lo ganaba Kamala Harris por 1 punto. O sea, es muy poco, ¿no? Como decía, yo creo que la entrevista en la Fox intenta precisamente, pues, atraer ese voto del republicano no radicalizado, el republicano de ley y orden, como ha sido siempre el Partido Republicano, ¿no? Que ha sido un partido de ley y orden hasta la llegada de Donald Trump, y sobre todo hasta los acontecimientos, los famosos acontecimientos del asalto al Congreso a comienzos de enero, ¿no? El 6 de enero. Y es ese voto el que ya va a intentar atraer o convencer de que ella es una votante que no responde a los patrones que dice Donald Trump, que no va a matar niños incluso una vez que hayan nacido. Me imagino que intentará poner al descubierto, pues, algunos de los, no sé si llamar mentiras o bulos que están corriendo en esta campaña. Por ejemplo, una del vicepresidente, de J.D. Vance, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que había en Estados Unidos entre 25 y 28 millones de ilegales, ¿no? Las cifras andan todos entre 11 y 15, o sea, y hay una cierta unanimidad que pueden estar ahí, ¿no? Pues tal vez ponga esas cifras al descubierto, y también, pues, cuando Donald Trump la acusa de marxista con el famoso camarada Harris, ¿no? En vez de Kamala Harris y todo eso, pues mostrar a los republicanos
no radicalizados o no incondicionales de Donald Trump, que ya no es ese ogro que está pintando Donald Trump y que tiene mucho que ofrecer a los Estados Unidos, a los ciudadanos norteamericanos, en el sentido de que podrá controlar la inflación, no es una marxista, no es una izquierdista, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece, yo creo que efectivamente es una entrevista, diríamos, en territorio comanche, si se quiere, pero que puede, si sabe manejarla y si sabe moverse bien en esa entrevista, puede resultarle incluso más beneficiosa que la que hizo, por ejemplo, en la CNN, ¿no? O que si se le hiciera a la CNN. Nos vamos a terminar contigo. Sí, bueno, muy de acuerdo con José Antonio. La verdad es de que de la parte de lo de Fox, a mí no me gustaría comentar más porque creo que lo ha comentado bien. No deja de ser un riesgo porque Fox sí es una cadena que se ha identificado siempre con Trump y eso lo sabemos todos. Digo, no son especulaciones, se ha declarado así en diversas ocasiones. Quiere decir que Kamala se va a ir a sentar entonces a territorio hostil, entre comillas. Pero yo creo que lo han sopesado y creo que ellos tienen idea de lo que van a hacer ahí. Espero que la campaña de Kamala Harris haya previsto ya algunos puntos de ataque por parte de Fox, porque seguramente se van a dar. Ahora, para cerrar el tema, yo solo quisiera que viéramos el peligro que estamos enfrentando. No desde la perspectiva de Estados Unidos. El problema es que cuando un país se equivoca en las votaciones, es decir, si un país cualquiera en el mundo elige a un líder que no es precisamente el mejor, generalmente el que sufre es ese país. Es decir, se equivocaron en una decisión y van a pagar las consecuencias. El problema es que cuando estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, tenemos que entender que es el resto del mundo el que también pudiera experimentar alguna problemática con uno o con otro candidato. Ahora, si nos centramos en las cuestiones comerciales, definitivamente sería tremendamente catastrófico que Trump llegara a la presidencia. Una, dos, desde el punto de vista de seguridad internacional, hemos visto que Trump ha manifestado en muchas ocasiones que no le interesa el resto del mundo. Para él lo importante es Estados Unidos, su mente no le alcanza para ver más allá, entonces él se centra en Estados Unidos. Lo que quiere decir es que veríamos otra vez una insistencia de desaparecer la OTAN, de no seguir apoyando que el ejército de Estados Unidos no seguiría apoyando desde el punto de vista de seguridad algunas otras partes del mundo, y eso podría traer un desbalance en nuestro famoso balance de poder, y las consecuencias de perder el balance de poder son justamente los conflictos bélicos. Entonces, desde la perspectiva mundial, yo sí me atrevo a decir que ojalá, Dios quiera que llegara la señora Harris. Desde el punto de vista de Estados Unidos no me atrevería a decir quién sería mejor o quién sería peor para los propios intereses de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de la globalización y desde el punto de vista del comercio internacional y la seguridad internacional, pues esperemos que la señora Harris llegue, porque de lo contrario estaremos viendo un mundo mucho más complejo. Nos vamos a despedir. Carlos Teixier, experto en geopolítica, profesor del IEB en la Universidad de Shanghái. También José Antonio Gurpegui, catedrático, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Un abrazo a los dos y gracias. Buenas noches. Encantado, Carlos, y totalmente de acuerdo con esta última reflexión. Ha sido magnífica. Gracias, Rosán. Encantado.